Y bueno, vamos a orar para iniciar y que Dios hable. Señor, te doy muchas gracias por el- la oportunidad que siempre nos das cada domingo de reunirnos, de estar en comunidad, de alabar tu nombre, de recibir algo de parte tuyo. Y en esta mañana, Señor, yo pido que eso es lo que suceda, que tú seas glorificado y que tu cuerpo sea edificado. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, sí, como mencionó el pastor, esta es una serie nueva de El Nuevo Nacimiento y vamos a estar evaluando diferentes temas o diferentes cosas que van envuelto en ese concepto de el nuevo nacimiento. Um, y yo creo que la primera pregunta que se tiene que hacer es, ¿qué es nacer de nuevo? Y eso es lo que voy a tratar de explorar un poquito en esta mañana. Y para hacer eso vamos a iniciar en Juan capítulo 3, que es un pasaje tal vez conocida, tal vez muy conocida, tal vez no tan conocida, pero aquí es donde empieza ese concepto de el nuevo nacimiento. Juan 3, del 1 al 6. Entonces dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podrá hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Te aseguro que quien no nazca de agua del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces aquí es donde tenemos esta ilustración inicial acerca de qué es lo que significa nacer de nuevo. Y aquí Jesús está hablando de que nacer de nuevo significa nacer del espíritu. Y tenemos un contraste porque él habla de nacer del cuerpo y nacer del espíritu y que son conceptos diferentes. Y yo creo que es importante entender tanto la dualidad del ser humano como la naturaleza y la realidad en la que vivimos, porque como seres humanos somos cuerpo y somos espíritu, pero también en el mundo en el que vivimos es natural y a la vez es un mundo espiritual en la que habitamos. Pero también tenemos que entender que el mundo o la realidad espiritual no es o sea, hay similitudes, pero también es algo muy diferente a la realidad natural en la que vivimos. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de vida natural, estamos pensando pues en el cuerpo humano, ¿verdad? En nuestro físico, que es animado, que es funcional, es la manera en la que interactuamos con el mundo físico, con el mundo natural. Para levantar una botella se usa el cuerpo natural y vida natural es la habilidad de interactuar con el mundo, de ser animado, de tener un cuerpo funcional. Y la muerte natural, por lo tanto, es cuando el cuerpo natural deja de funcionar, ¿verdad? Cuando ya queda inánime, cuando se pierde contacto con el mundo natural en un cierto sentido, cuando ya no funciona nuestro cuerpo físico y ya no puede interactuar con la realidad natural. Sin embargo, lo espiritual, la vida y la muerte espiritual es algo diferente, porque la muerte espiritual no significa que no tenemos espíritu, no significa que el espíritu no funciona o que es inánime o que nuestro espíritu está dormido.
no significa que no tenemos contacto con lo espiritual. Y tampoco significa que el espíritu es inactivo, como tendemos a creer o entender si lo evaluamos bajo la comparación con el mundo natural. Lo espiritual tampoco es algo exclusivo a Dios. Eso es un concepto que también en la burbuja cristiana a veces nos confundimos con ciertos términos. Yo me acuerdo cuando estaba dando la clase de los fundamentos filosóficos del Evangelio, hice un comentario muy pasajero, pero muchas personas se quedaron clavados de que la teología no es exclusivamente con el Dios cristiano, que también existe teología musulmana, teología de los mormones. Y menciono eso porque a veces ciertas palabras nos generan cierto concepto, pero es un poquito demasiado limitado. Entonces, cuando se dice teología, en realidad es el estudio de Dios de modo muy general. Neumatología es otro término que se usa, que es el estudio del Espíritu Santo. Así es como se enseña en el mundo cristiano. Pero neumatología en realidad es la enseñanza o el estudio de lo espiritual de manera general, que incluye Satanás, incluye demonios, incluye ángeles, todo eso como seres espirituales es lo que estamos hablando. Entonces, cuando hablo de vida o muerte espiritual, en primer lugar estamos hablando de ese ámbito en la que existimos como seres humanos, pero no quiere decir que los que son muertos espiritualmente no pueden interactuar o no tienen la capacidad de tener actividad espiritual. No sé si me estoy dando a entender. Sé que a veces me hago bolas yo solo. Un ejemplo sería los que leen cartas o los que hacen limpias, o pensando en algunos ejemplos bíblicos, los magos del faraón en el libro de Génesis, o los magos de Nabucodonosor. Tenía magos, tenía videntes, tenía gente que interactuaba con el mundo espiritual, pero estaban espiritualmente muertos. Entonces, ¿cómo es que eso funciona? Y vemos desde el principio que muerte espiritual es estar desconectados de la vida, desconectados de Dios. En este caso estamos hablando de la fuente de la vida. Y estar separados, estar desconectados de esa fuente es lo que provoca o lo que genera la muerte espiritual. Desde el huerto de Edén tenemos esa ilustración o esa connotación de muerte siendo esa desconexión, porque si se acuerdan, cuando Adán y Eva están en el huerto, les dio una advertencia: no coman de tal árbol, porque el día que lo coman, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirán. Y esa muerte, como lo vemos en la Biblia, no era una muerte física, porque todavía sus cuerpos físicos existían, todavía estaban interactuando con el mundo natural. Pero ¿qué es lo que pasó al momento de tomar de ese fruto y comerlo? En contra de lo que Dios les había instruido, ellos se separaron de la fuente, se separaron de Dios por decisión propia, ¿verdad? Ellos bajo engaños tal vez, pero al fin del día fueron decisiones. Y eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de muerte espiritual. Es una desconexión con Dios, es una desconexión con la fuente de vida. Efesios 2:1 nos ilustra esto un poquito más, y hay algunas otras citas. No los vamos a leer todos, pero si los quieren anotar, en Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados.
Entonces eso también nos da un poquito más idea de qué se refiere cuando se habla de estar muertos espiritualmente. Ahí está. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Y obviamente Pablo no está hablando de una muerte natural, una muerte física. Está hablando de una condición espiritual en la que, dado nuestras transgresiones y pecados, estábamos desconectados de Dios. En Isaías 58, versículo 2, también ilustra este punto un poquito más claramente. Dice que son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Iniquidades, transgresiones, pecados es lo que crea esa separación, esa muerte espiritual. Y en 1 Timoteo también lo pongo como ejemplo en capítulo 5, versículo 6. Dice que ahorita está hablando de las viudas, pero yo creo que es algo que se puede aplicar de manera general. Dice, la viuda que se entretenga, que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. Esa traducción dice, está muerta en vida. Y el punto aquí es simplemente ilustrar que podemos, como seres humanos, estar vivo en un cierto sentido y estar muerto en otro sentido al mismo tiempo. Podemos estar vivos en lo natural, vivos en lo físico y muertos en lo espiritual. Pero otra vez, esa muerte espiritual no significa que no tiene espíritu, no significa que no existen o operan en el mundo espiritual, todo el contrario. Gente espiritualmente muerto existen en el mundo espiritual, actúan dentro del mundo espiritual. Que estén conscientes de eso o no, es algo que sucede porque es parte de la naturaleza del ser humano como un ser espiritual y un ser físico. Existimos en estos dos mundos simultáneos. Entonces, actividad espiritual no significa vida espiritual. Puede haber los que están espiritualmente muertos y todavía son muy activos. Una de mis historias favoritas de ministerio es que fuimos a una feria psíquica a orar y profetizar sobre las personas que estaban ahí. Y en ese ámbito, pues todo el mundo está muy abierto a lo espiritual. Y éramos teníamos nuestra mesa, pero ahí de lado pues había gente que estaban leyendo cartas, que estaban leyendo auras, que tenían sus piedritas. Son gente que son muy activos espiritualmente, pero todavía muertos espiritual, o tenían muerte espiritual, porque estaban desconectados de la fuente. Y si eso es muerte espiritual, y entonces quiere decir que la vida espiritual se encuentra en la conexión con Dios, la conexión con la fuente, conexión con la vida misma, comunión, relación. Colosenses 2:13 dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones. Otra vez tenemos esa descripción de la muerte espiritual por nuestras transgresiones. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Entonces ahí vemos muerte espiritual y vemos vida espiritual. Muerte en transgresiones, muerte al estar separados y vida que se encuentra cuando vivimos en unión con Cristo, quien nos perdonó todos nuestros pecados. Estaba tratando de pensar de una ilustración que pues sí, ilustrara un poquito más este ejemplo. Y yo creo que la mejor ilustración pues viene de Jesús mismo en Juan 15, cuando él habla de que
nosotros somos las ramas y Él es la vid. Porque ¿qué sucede con una flor o una rama? Que si es que se corta de su fuente de vida, tal vez todavía esa flor tiene cierta apariencia por un tiempo, pero desde ese momento está desconectado, empieza a morir. Eso es lo que sucedió con Adán y Eva. Había una desconexión y por lo tanto ya no puede existir, ya no hay vida en esa flor, en esa rama, por la desconexión. Y entonces cuando hablamos del nuevo nacimiento, estamos hablando de nacer de nuevo, estamos hablando de reconectarnos con la fuente de vida. Y bueno, puse una definición. La verdad no me gustan las definiciones porque yo soy muy particular con las palabras y me exijo mucho y incluso viéndolo ahorita digo, pues algo queda corto, pero se los voy a leer de todos modos. De que nacer de nuevo es, en primer lugar, la obra de Dios, porque Jesús mismo decía, lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Es la obra de Dios realizada mediante la fe, por la cual se crea un nuevo ser espiritual. Nacimiento, el génesis, el inicio de algo nuevo, algo diferente. Y ese nuevo ser espiritual está en una relación correcta con Dios. Nacer de nuevo es la obra de Dios realizada mediante la fe, por la cual se crea un nuevo ser espiritual que está en una relación correcta con Él y vive a partir de esa relación correcta. Que sé que mis definiciones pueden ser un poquito largas, pero espero que se entienda un poquito. Se crea un nuevo ser espiritual, lo cual significa que lo que existía antes ya no es esa cosa, es algo completamente nuevo. Lo vemos en 2 Corintios 5:17, de que somos nuevas criaturas. Así lo atiné. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. A eso me refiero cuando digo que se crea un nuevo ser espiritual. Y la condición, la naturaleza de ese ser espiritual que se ha creado es que está en una relación correcta con Dios. Y eso son maravillosas noticias porque, como vimos anteriormente, la muerte espiritual es esa separación por nuestro pecado, por nuestra naturaleza en realidad pecaminosa, en la que no estábamos en una relación correcta con Dios. No estábamos en una relación correcta, no estábamos conectados y por lo tanto estábamos en muerte. Pero al nacer de nuevo, ese nuevo ser espiritual que nace está en una relación correcta con Dios. Y no solamente está en una relación correcta, sino también vive a partir de esa relación correcta. Vamos a explicar un poquito más eso, pero cuando digo eso me refiero a que uno vive confiado y sabiendo que está bien posicionado para con Dios. Diferente a los que viven para tratar de alcanzar una correcta relación con Dios. Son dos posiciones muy diferentes. Uno que está seguro, uno que puede descansar sabiendo que está bien con Dios, y otro que tal vez está haciendo las mismas cosas, pero tratando de ganarse una buena relación con Dios. ¿Sí me entienden un poquito la diferencia ahí? Y ahí de hecho es parte de donde se encuentra el problema, porque les pregunto, ¿puede algún muerto, alguien que es muerto espiritualmente, puede alguien muerto venir a la iglesia? Sí, por supuesto. ¿Puede alguien muerto leer su Biblia? ¿Puede
orar, ayunar, diezmar, incluso enseñar y predicar. Entonces el problema es que las acciones externas tal vez pueden verse muy similares. Y eso de hecho fue uno de los temas que Jesús tenía para con los fariseos, para con los maestros de la ley, porque ellos hacían todo correcto, supuestamente. En cuanto a las acciones externas, sus acciones, sus actos, se veían muy piadosos. Jesús los llama vasos que están limpios por fuera, pero ¿cómo estuvo adentro? O sepulcros blanqueados, suena más chido en español, la neta, eso de sepulcros blanqueados, de que, pues se ve bien bonito por fuera, pero adentro hay muerte, adentro están podridos, adentro no hay vida, adentro no hay conexión, no hay relación, no hay vida, no hay comunión. Entonces eso significa, entre otras cosas, que cambiar el comportamiento no es suficiente. ¿Por qué? Porque alguien que está muerto espiritualmente puede hacer las mismas cosas que nosotros hacemos. Alguien que es muy moral todavía puede ser muerto espiritualmente. No estoy diciendo que seamos inmorales, pero aguántenme. El punto es que nuestros actos religiosos no bastan. Los actos religiosos no son suficientes para alcanzar el reino de Dios. Y yo creo que eso fue lo que Nicodemo escuchó y recibió de Jesús en ese primer encuentro que lo sacudió. Porque si lo pensamos, Nicodemo, dirigente de los judíos, fariseo, alguien estudiado, alguien piadoso, alguien que enseñaba, y luego se da cuenta que todos sus esfuerzos no bastan, o que Jesús le está diciendo que eso no es suficiente para ver el reino de Dios, para entrar al reino de Dios, para ser parte o estar en buena relación con Dios. Caray. ¿Por qué es así entonces? Pues es porque tenemos una naturaleza caída. El problema es nuestra naturaleza. Entonces, como seres humanos, tenemos, como dije, lo natural, nuestro cuerpo físico y lo espiritual. Pero por naturaleza, ese lado espiritual del ser humano está separado desde el principio, desde Adán. Tenemos esa separación. Y entonces, cualquier cosa que alguien espiritualmente muerto haga, no va a ser suficiente para alcanzar estar con Dios o para arreglarse a sí mismo para ser suficientemente bueno. Y eso en realidad es el mensaje central del Evangelio, de que usted y yo no somos suficientemente buenos. No podemos arreglarnos, no podemos llegar o cambiar nuestro comportamiento de tal manera que merezcamos esa comunión con Dios, si es que lo estamos tratando de procurar, ¿verdad? El Evangelio no es arreglar o mejorar quien ya eres, sino crucificarte a ti mismo para ser alguien completamente nuevo. Es cargar tu cruz, es morir a ti mismo, es ser sepultado con Cristo. Y en Colosenses 3:11, ya leemos el versículo 13 más arriba, pero si le damos para atrás un poquito, en la nueva versión internacional 3:11, además, sí,
2:11. Gracias. Lo tuve mal aquí, híjole. Además, en él, en Jesús, fueron circuncidados, no por mano humana, otra vez, ahí está esa ilustración. No es algo natural, no es algo del ser humano, sino algo espiritual. Fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso, del cuerpo de la carne o la naturaleza pecaminosa, dependiendo de la traducción. No está diciendo que nuestro cuerpo físico sea malo en sí, sino esa naturaleza, esa condición de muerte espiritual con la que todos existimos al nacer. Esa circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Y eso es el nuevo nacimiento. Es hacer morir lo que ya está muerto, pero hacer morir en el sentido de ya no ser gobernados o dejar que Jesús, quien murió, morir junto con Él. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. Y eso históricamente también muchos dicen que a eso se refiere Jesús cuando Él habla de nacer de agua y del Espíritu. No que el bautismo no salva ni nada, porque incluso puede haber gente que se han bautizado que siguen espiritualmente muertos, pero ahí la ilustración o el simbolismo es algo de purificación. Y en este caso, como digo, también eso de morir y luego ser resucitados con Cristo, de dejar atrás todo lo que éramos y dejar de tratar de arreglarnos a nosotros mismos. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios. Y esa resurrección es el nuevo nacimiento. En esa resurrección, ahí es donde nace la nueva criatura, que ahora es libre para estar en relación con Dios, libre para vivir sin la esclavitud del pecado que nuestra antigua naturaleza tuvo, y libres para estar en comunión con Dios y vivir a partir de esa relación. Entonces, ¿qué diferencia entre el muerto que se congrega y el vivo que se congrega? O entre el muerto que lee su Biblia, el muerto que ora y el vivo que ora, que lee su Biblia. Yo les quiero proponer que la diferencia entre esa muerte y vida espiritual es un encuentro con Jesús. Un encuentro que provoca o que genera una conexión verdadero y real, una relación que luego, como es lo interior, algo que cambia desde adentro, luego producen acciones exteriores. Pero no son las acciones exteriores que es el punto en sí, sino la raíz de esas acciones, podemos decirlo así. La motivación de nuestras acciones. Y la motivación es algo que no se ve, no es visible, pero el que está vivo en Cristo, el que ha nacido de nuevo, el que tiene una nueva naturaleza, hace cosas por amor y obediencia a Dios. Mientras el que está todavía muerto espiritualmente obra tratando de merecer esa conexión, tratando de merecer una relación, tratando de ganarse
la salvación. El que está vivo espiritualmente ha reconocido que no puede por sí solo. Y de hecho, eso es algo que se me hace interesante acerca de Nicodemo, porque mientras había muchos otros fariseos que estaban desde el principio acusando y viendo cómo engañar, o no engañar, cómo ponerle trampas a Jesús, Nicodemo tuvo la humildad para acercarse y hacer preguntas. Preguntar a alguien implica una cierta humildad de que esa persona sabe algo que yo no sé. Esa persona tiene algo que yo necesito. Entonces, se interpreta de diferentes maneras el hecho de que vino solo y de noche, que tal vez hubo un poquito de vergüenza o que no quería que las demás personas lo vieran, pero se acercó, reconoció que Jesús tenía algo, reconoció que había algo diferente. Y luego cuando seguimos trazando el desarrollo de Nicodemo en la Biblia, no hay muchos pasajes que hablan de eso, pero en Juan 3, en ese primer encuentro con Jesús, vemos eso, donde Nicodemo viene solo de noche, pero preguntando y haciendo preguntas. Luego más adelante en Juan 7, si lo quieren anotar, es tan interesante la historia porque los fariseos ya lo mandaron a arrestar a Jesús. Ellos ya arréstenlo, sáquenlo de ahí donde está predicando y todo lo demás. Los fariseos lo mandaron a arrestar, pero los guardias no lo arrestaron. Y cuando regresaron con los fariseos les preguntaron, pues ¿por qué no lo trajeron? Y los guardias dicen, pues es que nadie habla como él. Ellos mismos se quedaron impactados cuando escucharon las palabras de Jesús. ¿Y qué hacen los fariseos? Se burlan de los guardias. Ustedes también han sido engañados por este hombre. Y ahí en el versículo 51 de Juan 7, 51, dice, Nicodemo se levanta y se pone a la defensa de Jesús. Dice, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? O sea, ustedes quieren arrestarlo, pero pues o cuál es la acusación que ha hecho. Nuestra propia ley no lo condena. Y ahí es donde vemos algo interesante porque Nicodemo, el fariseo, se viene a la defensa de Jesús delante de los demás fariseos. Está retando a sus propios compañeros, los mismos que tal vez pues entre ellos hay mucho honor, mucho respeto, bueno, no sé cómo decir esto, pero y pues sí, reta a sus propios compañeros. Y al hacer eso, yo creo que también estaba poniendo en riesgo su propia reputación, estaba poniendo en riesgo su propio prestigio al estar defendiendo un maestro que andaba por aquí, por allá, donde las multitudes lo estaban siguiendo. Y estos compañeros que lo querían arrestar, Nicodemo tuvo el valor de enfrentarse con ellos. Y luego más adelante todavía, en Juan 19, Jesús ya ha sido ejecutado como criminal, ha sido crucificado. Sus discípulos, los más cercanos, huyeron, lo negaron. Y tenemos a Nicodemo, que fue una de las personas que ayudó a preparar su cuerpo y sepultarlo. Él decidió asociarse públicamente con un criminal cuyos propios discípulos ya lo habían abandonado, ya se habían huido, ya lo habían negado. Era Nicodemo el fariseo
¿Quién ayudó a Juan de algún lado? De ahí. Ellos dos fueron quienes prepararon el cuerpo de Jesús y lo sepultaron. Entonces, nos pregunto, ¿qué es lo que nos motiva o qué es lo que motiva nuestras acciones? ¿Y qué estamos dispuestos a hacer en obediencia a Jesús? Porque, como digo, a lo mejor y ciertas acciones pueden parecerse similares, pero yo creo que hay otras acciones de él que ha nacido de nuevo que sí son completamente distintos, que no puede replicar alguien que es muerto espiritualmente. Y son acciones como estas, acciones de obediencia sacrificial. Obediencia en el sentido de, en nuestro contexto moderno, ¿qué es lo que Dios nos ha pedido hacer? ¿Qué es lo que nos ha instruido a hacer? Pero obediencia sacrificial en el sentido de que nuestra obediencia, si lo estamos haciendo bien, nos va a costar algo. Yo, en lo personal, evaluando un poquito la historia de Nicodemo, yo creo que sí nació de nuevo en algún momento porque sus acciones representaban un sacrificio personal. Yo creo que perdía prestigio, su reputación, su puesto como un fariseo y dirigente de los judíos al decidir estar públicamente asociado con Jesús de Nazaret, quienes crucificaron como criminal. Pero porque tuvo un encuentro real con Jesús y eso lo cambió. Bueno, otra vez, eso no dice la escritura, eso nada más son suposiciones mías. Pero ¿qué es lo que motiva entonces nuestras acciones? Eso también fue algo que compartí hace unas semanas. ¿Qué es lo que nos motiva a venir a la iglesia? ¿Qué es lo que nos motiva a estudiar la palabra? ¿Queremos la apariencia de santidad para que los demás vean? Yo sí vengo cada domingo, que esté lloviendo o que estoy enfermo, aquí estoy. Para tener una apariencia para con los demás. O tal vez nos motiva un puesto o un título o una reputación. ¿O será que hemos tenido un encuentro real con Jesús que al nacer de nuevo eso cambia nuestra manera de actuar? No meramente acciones externas que pudieran parecerse de cierto modo piadosos, sino algo que es el resultado de haber sido cambiado completamente desde adentro. Tampoco quiero decir que nacer de nuevo significa que lo tenemos todo arreglado en uno solo. Pablo enseña constantemente: mueran al viejo hombre, quiten el viejo hombre para poner el nuevo. Y eso es un ánimo a recordar cuál es nuestra naturaleza verdadera estando en Cristo. Ya no somos esclavos al pecado, entonces dejen de pensar que son esclavos, dejen de actuar como esclavos y vivan la naturaleza nueva que realmente tienen, porque son nuevas criaturas. Pero sí menciono eso simplemente para animarnos que sí es un proceso, no lo van a tener todo resuelto de un día para otro, pero lo que vemos yo creo en nuestras propias vidas, como lo podemos ver con Nicodemo, es que hubo una progresión, un avance donde empezó en cierto lugar y conforme seguía creciendo y madurando espiritualmente, sus acciones
reflejaban algo que estaba sucediendo en su interior. También esta cuestión de obediencia sacrificial es lo que Jerry nos compartió hace unas semanas acerca de la adoración. La adoración verdadera cuesta, es sacrificial, es obedecer sin importar las consecuencias naturales que nos puede pasar. Entonces, voy a orar. Vamos a concluir este tiempo. Espero que haya sido claro ese concepto de el nuevo nacimiento, que es un nacer del Espíritu y todo lo que eso implica. Pero me gustaría que tomamos un momento para evaluarnos y pedir que Dios nos escudriñe nuestro corazón. Señor, y pues pido que nos ayudes en ese proceso, que nos escudriñes el corazón, que nos reveles a nosotros mismos cosas que tal vez no queremos enfrentar, cosas que tal vez no sabemos que está ahí. Señor, que nos revelas. Quiero aprovechar este momento, no quiero pues desperdiciar lo que Steve nos está diciendo. Ahorita que él estaba, miren, muchas veces cuando estamos sentados hablando de esto se vienen muchas preguntas a la mente. Bueno, ¿y qué tal esto? ¿Y qué tal aquello? Y así, y uno está tratando de contestar todo. Y a veces pensamos, bueno, ¿y qué dice la Escritura acerca de que los conocerás por sus frutos? Y es parte de lo que está hablando Steve, está diciendo, no. Yo sé que hay cosas que parecen que pueden aparentar vida, ¿sí? Y bueno, pues la Escritura dice que por sus frutos los conoceréis. Pero les quiero nada más rápidamente leer un versículo. En Lucas 17, 7 al 10 dice: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Dice, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid vosotros, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Entonces, lo que yo creo, hermanos, que cuando la Escritura no está hablando acerca de juzgar por sus frutos, no está hablando de las cosas que deberíamos hacer. Y eso es lo que nosotros normalmente juzgamos. Está haciendo lo que debería de hacer. No. Lo que la Escritura nos apunta a hacer es a vivir una vida de obediencia en sacrificio. A eso nos está llamando. Cuando la Escritura nos está hablando acerca de nacer de nuevo, nos está llamando a una vida de obediencia que sacrifica. Y si tú si tú ves tu vida, yo creo que esta es una de las cosas que necesitamos dejar que el Señor nos redarguya y que escudriñe nuestro corazón, es decirle, Señor, mi vida demuestra una vida que tiene obediencia, que sacrifica, o simplemente estoy haciendo lo que se me ha mandado hacer. ¿Cuál de las dos? Y si tu vida no refleja una vida de obediencia en sacrificio, entonces tú necesitas un encuentro con Jesús. Eso es lo que necesitas. No estamos aquí para condenarte. Estamos aquí para que tú tengas ese encuentro. Que a final de cuentas que tus motivos cambien y que seas como Nicodemo. Quizás al principio empezaste a oscuras, preguntando a escondidas, pero al final tu motivo cambió. Y ahora estás dispuesto a obedecer de una forma que sacrifica todo lo demás. Amén.
¡Ay, qué aguados! Amén. Claro que sí. Vamos a ponernos de pie. Voy a orar por nosotros. Creo, no sé si Luis tiene unos cuantos ahorita al final. Pero, hermanos, yo sé que a veces decimos, ay, Dios todavía quiere más. Ay. No, pero de esto se trata, hermanos. Cuando encontramos estas verdades, nos va trayendo más y más y más libertad y más gozo, de verdad. Y yo sé que a veces lo que estamos peleando es nuestra carne. Sí, lo que estamos peleando es nuestra muerte, eso es lo que estamos peleando. Pero una vez que comenzamos a encontrar esa vida, no hay nada que lo supera. Los animo. Voy a orar por ustedes. Padre, yo te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor.